¿Qué tal? Mi nombre es Camilo JDL, estudio Bitcoin desde 2015 y me dedico a la consultoría legal, técnica y contable de aspectos relacionados con Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Hice este video porque recibo una consulta muy frecuente que consiste en cómo adquirir Bitcoin. Así que arranquemos y vamos a ver las diferentes maneras en las que podemos adquirir Bitcoin. Lo primero que tenemos que ver es en qué consiste el KYC AML, o las normas de conocimiento del cliente y normas antilavado. ¿Por qué tenemos que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con Bitcoin? En sí, propiamente con Bitcoin no tiene que ver. Pero resulta que los estados dictan normas que cuando se trata de cuestiones financieras, los diferentes organismos, dependiendo qué tipo de organismo o entidad sea, las deben cumplir en mayor o menor medida. Entonces, cuando vayamos a adquirir Bitcoin, vamos a, dependiendo de la forma en cómo lo querramos adquirir, va a haber que cumplir con ciertas normas relativas a conocimiento del cliente o con ciertas normas relativas a lo que es procesos de control de antilavado de dinero, o también hablan los estados de antifinanciamiento del terrorismo. Estas normas consisten básicamente en obligar a determinados organismos, como pueden ser los exchanges centralizados, como pueden ser los bancos, como pueden ser diferentes agentes financieros como PayPal, a que cumplan con conocer a su cliente y a que cumplan con evaluar la legalidad del dinero que sus clientes están usando. O sea, básicamente, la normativa actual a nivel global consiste en que todo dinero se cree que proviene de fuente ilegal. Todo dinero es ilegal hasta que se demuestre lo contrario. Sí, parece una locura, ¿no? Pero ese es el sistema financiero tradicional. Bitcoin, afortunadamente, viene a cambiar esto. Pero no por eso tenemos que dejar de tenerlo en cuenta, porque cuando estamos adquiriendo Bitcoin, justamente estamos saliendo del sistema financiero tradicional hacia uno nuevo. Pero en esta salida tenemos esta posibilidad de que ocurran estas trabas. Así que pasemos directamente a la primera manera de adquirir Bitcoin. Bitcoin como forma de pago por tu labor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es la mejor manera de adquirir Bitcoin, que consiste básicamente en que uno ya tiene un trabajo, uno realiza productos o uno realiza servicios, changas, es emprendedor o lo que fuera, y en vez de comprar Bitcoin directamente le puede pedir a la contraparte por la cual le presta su trabajo, sus servicios o le vende los productos que le paguen en Bitcoin. Esto en realidad suena como algo muy sencillo, pero puede llegar a tener sus complicaciones. Yo lo aconsejo porque es la mejor manera directamente de sumarse a esta economía circular de Bitcoin. Porque si uno está acá, está viendo este video es porque valora Bitcoin. Entonces, si uno valora Bitcoin, lo mejor que puede hacer es trabajar directamente por ese Bitcoin. Pero hay que decirle a la contraparte, yo aconsejo que se le ofrezca siempre a la contraparte la posibilidad de pagar en Bitcoin. Aunque nos suene raro, aunque sepamos que nos va a decir que no, no importa, hay que ofrecer esta posibilidad. Porque de esta forma se va incentivando a que el otro investigue y después tal vez el día de mañana le interese, empiece a comprar y en nuevas ventas podamos cobrar en Bitcoin. Al cobrar directamente en Bitcoin por nuestros servicios, nos ahorramos cualquier problema que pudiera surgir por primero cobrar en dinero fiat tradicional. El dinero fiat es el dinero creado por los estados, los pesos, los dólares, la moneda que sea de cualquier país. Entonces nos ahorramos el problema de pasar de un fiat al Bitcoin y directamente generamos valor a cambio de una moneda sólida como Bitcoin. Entonces cambiamos valor por valor sin que haya terceros que estén inflando la moneda y nos estén intentando cobrar impuestos y nos estén intentando justificar el por qué generamos ese valor y si ese valor es lícito o no es lícito. Porque eso en última instancia lo determina la contraparte, no hace falta que intervengan los estados. Entonces, hay que ofrecer esta posibilidad. Yo lo que hago normalmente es ofrecer siempre que se me pague con Bitcoin y en mi caso particular ofrezco un descuento. Todos mis servicios, si se pagan con Bitcoin, tienen un 20% de descuento. Y podrán pensar, pero entonces estás perdiendo un 20% cada vez que te pagan en Bitcoin. Bueno, es cierto que en valor nominal puedo cobrar menos. Pero el salirse del fiat y pasarse a Bitcoin también tiene un valor. Porque ya sea por pérdida de privacidad, ya sea por comisiones, ya sea por diferencias de valores, ya sea porque el Estado empieza a ver los movimientos de dinero que uno está haciendo, todo eso tiene un coste.
Y yo más o menos lo calculo que puede ser un 20%. Además, si uno no ofrece un descuento cuando pretende cobrar en Bitcoin, realmente ahí sí que disminuye enormemente las posibilidades que a uno le paguen en Bitcoin. Porque si el otro tiene Bitcoin es porque en cierta forma lo valora. Si uno lo está pidiendo es porque lo valora. Entonces estamos en un escenario donde ambas partes valoran más el Bitcoin que los dólares o que cualquier otra moneda fiat con la que se puedan manejar. Además la gente, lógicamente, siempre va a utilizar a mismo coste. Para pagar va a utilizar primero la moneda que menos valore. Vamos a suponer que estamos en Venezuela, bueno, primero se utilizarán los bolívares. Si estamos en Argentina, primero se utilizarán los pesos argentinos. Y recién después se utilizará una moneda más sólida para pagar, como puede ser el dólar. Y en última instancia se utiliza la mejor moneda posible que pueda haber, que es Bitcoin. Entonces es lógico que hay que ofrecer un descuento para poder incentivar el uso. Pero ese descuento, como les decía, después en última instancia queda compensado por las facilidades y por las ventajas de sumarse a una economía bitcoiner. Entre las ventajas que tenemos con este método es que no requiere cumplir con normativa de KYC AML. Básicamente a la contraparte ya le dimos un servicio, entonces no le va a interesar que paguemos impuestos, que demostremos exactamente quiénes somos, que perdamos nuestra privacidad frente a cualquier tercero involucrado. Así que nos va a pagar con Bitcoin sin necesidad de que hagamos todos esos procedimientos. Entre las desventajas que podemos tener en este sistema es el tema de la volatilidad. Si uno acordó la venta de un servicio o producto por un determinado precio y la contraparte aceptó pagarlo en Bitcoin, lo lógico sería que el precio se acuerde en dólares o en alguna moneda fiat, pero para utilizarlo como unidad de medida, en vez de utilizar el Bitcoin como unidad de medida, que realmente hoy en día no es lo más práctico debido a su volatilidad. Y después que se acordó el precio en una moneda fiat como unidad de medida, eventualmente la contraparte nos va a mandar los satoshis. Entonces puede llegar a haber una fricción con el cliente con respecto al momento en que los manda. Entonces lo que yo aconsejo en estos casos es que quede bien claro que se pacta en una moneda fiat, pero que la deuda queda saldada al momento en que se mandaron los satoshis. Eso le permite a las partes, o mejor dicho, al pagador, le permite jugar con la volatilidad del Bitcoin. También por otro lado se podría acordar el precio en satoshis y fijarlo. Pero en una cuestión así sería aconsejable que se pague lo antes posible, porque justamente la volatilidad puede afectar la relación entre las partes. La segunda manera de adquirir Bitcoin es en forma personal. Esto se lo conoce como el mercado P2P o persona a persona o el famoso cara a cara. Para adquirir Bitcoin en forma personal, lo que es aconsejable es que la persona que quiera adquirir se tome un trabajito previo. Esto es una forma que no es muy rápida, pero después que se hace el trabajo previo una vez, ya sirve para futuras adquisiciones y también es una forma muy buena de adquirir Bitcoin porque no se utiliza KYC ni AML. Es una forma bastante segura también, prácticamente no hay estafas de esta forma, pero siempre y cuando se tomen los recaudos necesarios. Vamos a ver cómo sería esto. Para adquirir Bitcoin en forma personal, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un vendedor de Bitcoin. Para encontrar estos vendedores, yo aconsejo ir a las comunidades locales de Bitcoin. Métanse en las redes, en los Facebooks, en los Telegram, también hay grupos de WhatsApp, pueden encontrarlos por Reddit, pueden encontrarlos por sitios que se dedican a la venta de Bitcoin, pero en realidad acercan a partes. Y después se contactan directamente con esos vendedores. ¿Y se contactan y ya le compran de una? No. Primero se fijan hace cuánto tiempo ese vendedor está vendiendo. Si utilizan alguno de estos sitios que tienen sistema de reputación, se fijan directamente en los índices de estos sistemas de reputación. Y si utilizan lugares como Facebook, por ejemplo, ya hay screwbots que también hablan de la reputación y hablan de qué personas ya hicieron negocios con ese vendedor y que lo aconsejan. Pero si no, ni siquiera hace falta un bot o un script, sino que se pueden meter en los grupos y buscan con la lupa, bueno, a ver, esta persona, ¿qué interacción ha tenido con la comunidad? Y ahí pueden ver, bueno, esta persona capaz que vendió varias veces y después que vendió, las comunidades, los que le fueron comprando o vendiéndole, ponen operación exitosa con fulano, operación exitosa con tal otro, y van viendo que las personas fueron vendiendo y comprando a lo largo del tiempo.
y que han salido bien los negocios. Y mucha gente dicen que salió bien. Bueno, todo eso nos lleva a que a armar una reputación alrededor de ese potencial vendedor. Entonces, cuando vemos que ya tiene una cierta reputación, recién ahí elegimos a este vendedor, lo contactamos y avanzamos en comprarle. Como uno recién está empezando, lo aconsejable es siempre empezar con montos mínimos. Tal vez lo más chico que uno pueda comprar, que va a depender de lo que el vendedor le acepte, porque lógicamente el vendedor está poniendo su tiempo y por cantidades ínfimas tampoco va a querer perder su tiempo. Pero eso no quita que haya mucha gente en las comunidades que estén dispuestas a ayudar a aquellos que recién arrancan y que estén dispuestos incluso a venderles cantidades muy chiquitas. Aprovechen esto, busquen a esa gente, porque además se está arriesgando el dinero mínimo. Así que es un riesgo que vale la pena hacerlo a cambio de ganar conocimiento y a cambio de ganar unos satoshis cuando salga bien la operación. Entonces primero se busca a esta persona de esta forma y después se la contacta. Se busca también por localidad. Si están en ciudades grandes, esto va a ser muy sencillo de encontrar, porque hoy en día en todas las grandes ciudades hay mercados de Bitcoin. Después, a medida que nos vamos alejando de las ciudades y vamos hacia pueblos, hacia lugares del interior, hacia zonas menos densamente pobladas, ahí se puede llegar a complicar conseguir vendedores en esta modalidad. Pero ya vamos a ver más adelante otra forma de conseguir cómo comprar Bitcoin para gente que esté en esa posición. Pero después que se encuentra el vendedor, que está en una misma ciudad, simplemente se charla el precio que nos va a dar. Podemos revisarlo tranquilo, comparando con precios en diferentes mercados. Podemos consultar con la propia comunidad. Gente, ¿ustedes a qué precio están comprando? ¿Dónde se están fijando el precio? ¿Qué lugares se toman? ¿Qué mercado se toma para determinar el precio? ¿A cuánto de comisión extra se está vendiendo? Entonces ya se pueden fijar todos, como para que no haya dudas con que la operación que uno quiere hacer con el vendedor es una operación que tiene un precio de mercado acorde a la realidad y que no se trata de un estafador. Después que se fija eso, uno acuerda con el vendedor, bueno, quiero tal cantidad de satoshis a tal precio, ¿dónde nos podemos encontrar? Y se pone un lugar público, un café en el centro de la ciudad, un bar, puede ser, hay gente que hasta incluso lo ha hecho adentro de bancos, lo cual ya es más complejo por el tema de uso de celular, pero para gente que mueve mucha plata a veces le ha servido eso. Pero lo más común, sobre todo cuando estamos arrancando, es en un café. Entonces, se acuerda día y hora con este vendedor, se encuentran ahí y después, bueno, uno lleva el dinero fiat con el que quiere comprar los Bitcoin, directamente se lo puede mostrar al vendedor o se lo puede dar para que ya se empiece a contar. Y una vez que el vendedor ve que ya está el dinero, ahí lo lógico es que utilice su billetera y nos manda los satoshis. Lógicamente, no bien nos manda, podemos verlos en nuestra billetera, que simplemente podemos usar el wifi del café o tener datos, pero va a tener 0 confirmaciones. Una operación de 0 confirmaciones de poco monto, no hay mayor problema, pero sería aconsejable que por lo menos esperemos una confirmación, sobre todo a medida que vamos incrementando los montos. Mientras más grande sea el monto, mejor pedir más confirmaciones. Como máximo, lo máximo para montos realmente muy grandes dentro de lo que es la red Bitcoin, 6 confirmaciones son absolutamente seguras y suficientes. Pero acá estamos hablando de montos que yo diría como tipo inmuebles. 6 confirmaciones no son necesarias para montos más chicos que inmuebles, podríamos decir. Pero es subjetivo, por supuesto, cada uno elige qué riesgo correr. Para operaciones más chicas, para operaciones normales, con una confirmación ya podemos estar bastante tranquilos. 0 confirmaciones, ha habido ataques, lamentablemente hay ataques con 0 confirmaciones, entonces yo diría que es aconsejable una confirmación en adelante. Entonces le dimos el dinero al vendedor, el vendedor lo contó, ya nos mandó los satoshis y tenemos 0 confirmaciones. Mientras nos tomamos un café, esperamos que llegue la confirmación y en promedio, en 10 minutos, vamos a tener la confirmación. Después de eso, ya está. Cada uno parte por su lado y pudimos realizar la operación. Las ventajas de operar en esta forma es que no se requiere demostrar origen de los fondos, en que se tiene privacidad, porque dependiendo cómo contactemos al vendedor, incluso tal vez ni siquiera tenga que saber nuestro nombre. Fijémonos que no dijimos esto, pero para contactarlo podríamos incluso hacernos un usuario en una red donde no tengamos foto, donde no tengamos nombre y relacionarla con un teléfono que no esté a nuestro nombre, con un chip comprado. Y de esa forma tendríamos un anonimato bastante grande y el vendedor solamente conoce nuestro nick,
puede llegar a conocer nuestro número de teléfono porque lo utilizamos para contactarlo y para encontrarnos. Pero no necesariamente conoce nuestro nombre, y sí nuestro rostro, pero nada más. Entonces es una forma realmente que, si uno lo hace de la forma como lo quiere hacer, puede ser bastante privado, si desea que así sea, y también puede ser que no sea privado si no toma estos recaudos. Pero nos permite privacidad. Otra forma de adquirir Bitcoin es comprándolo también entre particulares, pero a diferencia del caso anterior donde era presencial, o sea que compartíamos la misma geografía, acá es entre particulares pero a distancia. Este sistema sirve para solucionar principalmente cuando estamos en un pueblo o en una zona alejada donde no hay mercado de Bitcoin, o por algún motivo no queremos utilizar el mercado local de Bitcoin. Las ventajas que tiene esto también es que no necesitamos hacer KYC ni AML, pero a medida que empezamos a utilizar otros sistemas de pago, como acá estamos a distancia y no estamos utilizando efectivo, esos sistemas de pago nos van a restringir nuestra privacidad, porque nosotros podemos recibir el Bitcoin de alguien que no nos pida nuestros datos personales, pero ¿cómo hacemos para pagarle a esa persona a distancia? Entonces, dependiendo del sistema de pago a distancia que utilicemos, vamos a tener más o menos privacidad. Si utilizamos una transferencia bancaria, pues la persona obviamente va a obtener todos nuestros datos de nuestra cuenta y nuestro nombre y demás. Y al mismo tiempo, el Estado va a estar viendo nuestros movimientos bancarios. Si utilizamos PayPal, lo mismo. Si utilizamos algún otro sistema de pago a distancia, también. Porque básicamente cualquier sistema de pago por fuera de lo que es la red Bitcoin para adquirir Bitcoin va a tener que ser un sistema de pago tradicional. Y estos sistemas de pagos tradicionales, ya vimos, están absolutamente controlados y no existe privacidad alguna. Entonces, esta sería una de las desventajas, pero tiene como ventaja que el que nos vende los Bitcoin no arma una base de datos y no va e informa directamente a los estados, que vamos a ver más adelante, los exchanges es lo que hacen. Entonces, en este caso, ¿qué aconsejo? Bueno, básicamente los mismos lineamientos que vimos en el anterior video. Cómo encontrar a la persona, elegirla en base a la confianza, y a diferencia de encontrarnos en un café y darle el efectivo en billete, lo que vamos a hacer es mandarle una transferencia bancaria o un pago con PayPal y luego nos va a mandar los Bitcoins. En este caso hay que tener más cuidado, porque las estafas presenciales pueden existir, pero son realmente bajas. En cambio acá, como se está vendiendo a distancia, es posible que el vendedor nos dé una cuenta de banco que después tal vez ni siquiera sea de él, sino que sea de otra persona. Nosotros que queremos comprar le mandemos la plata y luego el vendedor desaparezca. Y resulta que terminamos mandándole la plata a otra persona y no a este vendedor. Y esa otra persona tal vez le mandó los Bitcoins al vendedor en vez de mandárnoslo a nosotros. Es decir, fuimos estafados mediante una triangulación. Hay que tener especialmente cuidado con esto, pero en líneas generales estas triangulaciones se pueden evitar simplemente mirando la reputación del vendedor, y de igual manera que aconsejé en el anterior video. Otra forma de adquirir Bitcoin es comprarlo en exchanges descentralizados. Acá estamos avanzando, es como un híbrido entre comprar persona a persona a distancia, pero en este caso es una compra de persona a persona a distancia, pero utilizando un soft particular que puede ser más o menos descentralizado. Existen exchanges hoy en día como por ejemplo BitQ o HODL HODL, voy a agregar links de los mismos abajo en el video para que los puedan ver, que lo que hacen es este mercado P2P a distancia que describí en el anterior video, lo empiezan a juntar y empiezan a dar servicios adicionales como pueden ser escrow o sistema de multifirma. Es decir, estos exchanges descentralizados, que son descentralizados entre comillas, en mayor o menor medida descentralizados, empiezan a acercar a estas personas y a dar estos servicios que nos facilitarían el encontrar a las personas. Pero es básicamente el mismo sistema anterior, pero con un agregado adicional de uso de software. Las contras de estos sistemas es que realmente son incipientes y los mercados son muy chicos, pero prometen que van a ser una posible solución para mejorar el mercado P2P a distancia.
Otra de las contras es que al ser software que encima uno tiene que interactuar con la red Bitcoin, pueden llegar a tener complejidades técnicas que no son para cualquiera o que a veces desincentivan a que la gente los utilice. La verdad me parecen que son una buena alternativa y que vale la pena aprender a usarlos. Pero bueno, quedará en cada uno. Realmente los anteriores métodos que comenté en los anteriores videos son para mí del mejor en adelante. Esto ya lo estamos viendo más adelante porque no es tan práctico y también tiene las contras como de posibilidad de pérdida de privacidad. Como son exchanges descentralizados, no te piden un KYC AML, pero al mismo tiempo van a tener la contra del sistema de pago a distancia. Por ejemplo, se utilizan bancos, PayPal o diferentes formas de subir el dinero. Entonces también tenemos esa pérdida de privacidad. Más la posible pérdida de privacidad dependiendo del exchange descentralizado, de qué información nos pida. Puede pasar también que empecemos con un exchange que no nos pide mayor información y que funcione bien y que nosotros decimos, bueno, qué lindo. Y después el exchange cambia de política y dice, ahora señores, les voy a empezar a pedir todo el KYC AML y al que no me lo dé se le queda la plata dentro. Ese es un riesgo que no tenemos con los anteriores sistemas que vimos en video. Pero bueno, también son una alternativa que vale la pena tener en cuenta y que aconsejo que investiguen como para tener otra posibilidad. Y por último, tenemos la posibilidad de comprar en exchange centralizados. Dejo esta opción para el final porque para mí es la menos aconsejable. En exchanges centralizados básicamente consisten en entidades que se dedican a comprar y vender Bitcoin, pero que trabajan para los estados, informándole la totalidad de movimientos e informándole con una precisión absoluta qué es lo que la persona está comprando, qué es lo que está vendiendo, quién es exactamente la persona, de dónde obtuvo su dinero. Nos piden identificaciones, nos piden demostración de origen de fondos a niveles por encima de lo que la normativa pide. Esta es la principal desventaja de los exchanges centralizados. No dije que era un exchange centralizado, básicamente una empresa que se dedica a comprar y vender Bitcoin, pero que se dedica a hacerlo en el marco de lo que sería la legalidad o la excesiva legalidad, porque en la mayoría de las jurisdicciones los exchanges centralizados piden más información que incluso la que el Estado pide, es decir, son más papistas que el Papa, podríamos decir. Estas empresas que están en todo el mundo y hay varias por país en general, es muy común que también otra de las contras que tienen es que sufren hackeos entre comillas podríamos decir, porque a veces son hackeados y se pierde el dinero, pero muchas otras veces en realidad no son hackeados, sino que simplemente decidieron dejar de brindar sus servicios y quedarse con el dinero de sus clientes. Esto es bastante común, acá en pantalla tengo un listado de algunos nomás de los exchanges que han sido hackeados, pero lo interesante a tener en cuenta es que hay dos tipos de exchanges nomás, los que fueron hackeados y los que van a ser hackeados. Entonces que cada uno decida el riesgo que decide correr. Voy a dar una serie de consejos para operar en estos exchanges centralizados. ¿Por qué? Porque yo ya sé que a pesar de que recomiende que hay muchas otras formas mejores de adquirir Bitcoin, que son todos los que vimos en los anteriores videos, la gente termina optando por los exchanges centralizados. Porque sin perjuicio de las desventajas que tienen, la realidad es que son los más cómodos, son los más fáciles de usar y muchas veces esto lo hace lo más práctico también. Pero no hay que dejar de tener en cuenta estas desventajas que recién dije y no hay que dejar de tener en cuenta ciertos consejos para disminuir las desventajas que tienen. Como primer consejo, ahí está en pantalla, no operar en exchanges centralizados porque tenemos muchas alternativas como ya vimos. Como segundo consejo, si vamos a operar en los mismos, buscar aquellos que tengan mayor respaldo, fiabilidad, antigüedad, solvencia, reputación y buenas críticas. Es decir, así como buscamos un vendedor, persona física, alguien que nos vamos a encontrar en un café para que nos venda bitcoins y miramos su reputación, miramos cómo se venía manejando, si vamos a un exchange, hagamos lo mismo. Si queremos tener más seguridad, busquemos a ver cuánto tiempo está en el mercado. Busquemos a ver si tiene comentarios negativos, porque hay muchos exchanges que, por ejemplo, no se quedan con la plata de la gente, pero les mandamos plata y después tardan mucho tiempo en reconocer que entró ese dinero o tardan mucho tiempo en mandar los bitcoins. Y esto genera
quejas de los usuarios. ¿Dónde podemos buscar estas quejas? En los grupos, en las comunidades, en las redes. Entonces, si vemos que tiene muchas quejas, bueno, pues no operemos con ese exchange, operemos con otro que no tenga tantas quejas. Después, utilicemos estos exchanges solamente como puentes entre Fiat y Bitcoin. Es decir, no lo utilicemos para guardar nuestros Bitcoins. Si no tenemos nuestras claves, no son nuestros Bitcoins. Entonces, les mandamos el Fiat, esperamos que se acredite el saldo, vemos cuántos satoshis nos corresponden e inmediatamente los retiramos. No dejamos adentro de los satoshis mayor cantidad de tiempo que el mínimo necesario. Si queremos adquirir Bitcoin, justamente queremos adquirir nosotros los Bitcoin, es decir, tener el dominio de los mismos, tener el control total de los mismos. Entonces, si le estamos mandando dinero fiat a un exchange y tenemos en pantalla que nos dice, usted compró tanto Bitcoin, no tenemos Bitcoin. Lo que tenemos es un crédito en Bitcoin contra un tercero que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Entonces simplemente ponemos retirar y nos los mandamos a nuestra billetera. Ahí sí vamos a tener nuestros Bitcoins. Asimismo, siempre retirar todos los satoshis a una billetera con clave privada bajo nuestro control, lo que dije recién. Realizar varias compras chicas completando el ciclo en lugar de una compra grande. ¿Qué apunto con esto? Aunque si queremos gastar X cantidad de dinero, no tenemos por qué poner todo el X en fiat y mandárselo de una. Podemos hacer una compra de un tercio de X, ver que se acredite, pedir retirar. Ah, nos llegaron los Bitcoins. Ah, perfecto, entonces anduvo bien el exchange. Listo, vamos con otro tercio y después vamos con otro tercio. Uno por vez. De esta forma se disminuye el riesgo en caso de que haya una estafa o algún error. Por lo menos no se va a perder la totalidad del dinero, sino que se va a perder solamente una porción. Y además también viene bien como práctica para ir entendiendo cómo funciona el sistema. Asimismo, con respecto a los exchanges que se los va a utilizar, hay que tener una estrategia impositiva. Esto es clave. En los otros sistemas, sobre todo si uno utiliza los recaudos necesarios de privacidad, la cuestión impositiva tal vez no resulte tan relevante, tan a flor de piel y tal vez no tengamos problemas. Todo va a depender de los montos y de las técnicas. Pero tengamos en cuenta que cuando estamos utilizando un exchange, él mismo es un agente de información al Estado. Es decir, que el Estado va a saber exactamente todo lo que estamos haciendo. Y los Estados les gusta saber esto para después cobrar impuestos. Entonces, si no tenemos una estrategia impositiva y utilizamos un exchange comprando y vendiendo así, sin más ni menos, sin analizar las consecuencias jurídicas, contables, impositivas futuras, vamos a tener problemas eventualmente con el Estado. Entonces, por eso es que aconsejo esto. Y por último, si en el caso que se utilicen los exchanges para hacer trading de criptomonedas, es decir, cuando se ingresa y se compra y vende jugando con las variables de monedas para intentar hacer una ganancia, ahí es entendible que lógicamente uno pone el fiat y no lo puede andar retirando en su billetera porque justamente está utilizando los bitcoins o la cripto que haya comprado para cambiarla por otra cripto, entonces tiene que mantenerse adentro del exchange. Esto es lo que hacen todos los traders. Y eso es lógico, tiene sentido porque si no se perdería mucho en fee. Pero en el caso que sean traders, los días 3 de enero de todos los años se aconseja retirar la totalidad de fondos y después los pueden volver a ingresar. Esto es una costumbre que se llama prueba de claves, proof of keys, que lo que sirve es para dejar en evidencia aquellos exchanges que realmente no tienen los fondos. Esto es aconsejable hacerlo para resguardar los fondos y poder tener más tranquilidad de que efectivamente el exchange está cumpliendo y que no simplemente nos está mostrando una información en pantalla que resulta que no está respaldada por ningún dinero real. Espero que les haya servido y debajo dejo los links y este es el link de mi sitio, también me pueden buscar por ahí. Gracias.